Buenos días, queridos amigos, amigas, compañeros, compañeras, hermanos de batalla y de lucha. El día de hoy, nuestra reflexión está orientada a algo que es demasiado cotidiano, algo que manejamos con tanta naturalidad y cotidianidad que a veces se nos pasa, se nos olvida ponerle suficiente atención. Y resulta que para la palabra de Dios es un elemento de una total trascendencia. Es un elemento de una tremenda delicadeza y que no es más que el reflejo de lo que hay en nuestro interior. Estamos hablando de nuestro léxico, estamos hablando de la palabra, estamos hablando de nuestra comunicación. Pero hasta ahora nos hemos limitado de alguna manera a hablar de esa comunicación desde una óptica muy bucal, muy de expresión verbal. Y resulta que la palabra de Dios va más allá de esto. La palabra de Dios establece que hay un lenguaje, hay una forma de comunicación que, como les decía al principio, se nos volvió paisaje, se nos volvió tan trivial, se nos volvió tan cotidiana, se nos volvió tan ligera, que muchas veces lo hacemos hasta inconscientemente. Y para la palabra de Dios, esto tiene una connotación muy importante. ¿Y sabe por qué? Porque cuando una persona establece que es hija de Dios, todo, todo en esa persona debe reflejar la presencia de Dios. Y ahí es cuando cae el palo y mata al hombre. La pregunta es, ¿qué tan estripado estoy yo con el palo que me cayó? El punto es si realmente todo en mí refleja que soy hijo de Dios. Lo refleja mi forma de caminar, mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi forma de expresar, mi forma de pensar. Todo esto refleja que soy hijo de Dios. O tenemos por ahí no un lunar sino una mancha. Y con nuestras cosas pareciera más que fuéramos hijos del diablo que hijos de Dios. Y sin embargo, nos llenamos la boca diciendo, soy hijo de Dios. Qué tremendo todo esto. Pero concentrémonos en lo que nos ocupa en la reflexión del día de hoy. Y es el lenguaje que nosotros empleamos. Los invito al libro de los Proverbios del rey Salomón. Vamos al libro de los Proverbios, al capítulo 6 del libro de Proverbios. Y vamos desde el versículo 12 hasta el versículo 19, inclusive. Proverbios capítulo 6, versículos 12 al 19. En nuestra versión Reina Valera, edición de 1960, me permito leer la cita bíblica que nos sirve de sustento, de alimento el día de hoy. Dice, está escrito allí en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículos
12 al 19 de la siguiente manera. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Es de un tremendo impacto esto que acabamos de leer. Y cuando habla de las 6 cosas que aborrece Jehová, más parece estar haciendo una descripción de la cultura latina, de la cultura paisa, de la cultura sudamericana, aunque aplica para todo el globo terráqueo. Los ojos altivos, por Dios, parece que estuviera describiendo una corriente política. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, siempre buscando cómo sacarle el mayor provecho al otro, en vez de estar pensando cómo puede hacer usted para sacarse usted el máximo provecho para los demás. Los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Acabando de ver esta pasada campaña política, yo creo que allí está más o menos descrito, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Pero devolvámonos a la esencia de nuestra reflexión del día de hoy, el lenguaje. Miren que la palabra de Dios no establece un orden como nosotros nos lo imaginamos. La palabra de Dios no establece que el que hace los símbolos, las señales, es el que es el hombre malo. La palabra empieza al revés. El que es malo, el hombre perverso, es el que habla con estos símbolos. Qué tremendo. El hombre depravado, el hombre malo, es el que anda en perversidad de boca. Me pregunto si todos los que conducimos en la vía pública conocemos esto. El que guiña los ojos, el que habla con los pies, el que hace símbolos con las manos, no viene al detalle entrar cuáles símbolos hace con las manos, ni a qué se refiere con el guiño del ojo. Dentro del tema de la psicología, hay un planteamiento bien interesante. Se me escapa en estos momentos el nombre de la ciencia que lo estudia, pero dice que la boca calla lo que el cuerpo grita.
En otras palabras, su cuerpo habla y más aún grita. Estudiemos solo por un momento, solo por un instante. Dediquémonos el tiempo a ser conscientes de nuestro cuerpo. Dediquémonos por un momento simplemente a observar, no mirar. A una persona cuando está disgustada y observemos a una persona cuando está alegre. Observemos a una persona cuando está triste y mejor aún, observémonos a nosotros mismos. ¿Qué posición asumen nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos? ¿Cómo nuestro cuerpo manifiesta todo esto? La palabra de Dios dice que hay que ponerle cuidado a esto. ¿Usted qué es lo que está transmitiendo con su cuerpo? ¿Qué es lo que hay en su lenguaje verbal y más aún en su lenguaje no verbal? Y esto tiene un agravante, y es que siguen dos conclusiones que son desastrosas para estas personas. La primera dice, perversidad hay en su corazón, anda pensando en mal en todo tiempo. ¿Usted recuerda esa frase de la palabra de Dios que dice, de la abundancia del corazón? ¿Quién habla? ¿Recuerda eso? Y el segundo elemento delicado, el segundo juicio que hay contra estas personas es, por tanto, de esta manera, por tanto, o como dicen los abogados, así las cosas, ¿qué va a pasar? Su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Yo creo que es tremendamente reflexivo este aparte del día de hoy. Yo creo que vale la pena que, como les decía hace un momento, dediquemos unos minutos al día y cada día dediquemos más minutos hasta que se nos vuelva una hora y esa hora se nos vuelva más horas y esas horas se nos vuelvan días y esos días se nos vuelvan un hábito de vida. Invirtamos unos minutos en ver, en observar cómo nos estamos comunicando, cómo estamos hablando, cómo estamos transmitiendo quiénes somos. Revisemos si nuestro comportamiento, si nuestro hablar, nuestro gesticular, nuestro movernos en el mundo realmente refleja de quién somos hijos. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Y para esto es importante recordar esas 6 cosas que abomina Jehová y aún 7 que rechaza su acto. Uno no puede ser hijo de Dios por partes. Uno o es o no es hijo de Dios. Yo no puedo ser hijo de Dios por pedazos. Ni pedazos propios ni pedazos del día. Usted, yo, tenemos que ser hijos de Dios 7/24.
y en todo. En nuestro ser y en nuestro proceder. Todo, todo en nosotros debe hablar de la grandeza de Dios y de la presencia de Dios en nuestras vidas. Vigilemos qué sale de nuestra boca. Vigilemos qué sale de las señales de nuestro cuerpo. Cuidemos celosamente tanto lo que entra en nuestra mente como lo que sale de nuestra boca. No esperemos a que nos llegue la calamidad. No esperemos a que el juicio de Dios sea en nosotros cuando ya sea demasiado tarde. Esta breve pero trascendental reflexión vale la pena tenerla en cuenta y, como les decía hace un momento, es cuando cae el palo y mata al hombre. La pregunta es, ¿qué tan aplastado estoy yo por el palo? Más importante que llenarse uno la boca diciendo que es hijo de Dios, más importante que eso es su actuar, su proceder, su pensar. ¿Soy un hijo de Dios? Pero es que el pensar no es pecado. Acabamos de leer las cosas que aborrece Jehová, que pensar lo malo, lo retorcido, sí es una falta grave, que es un elemento que aborrece Dios. Recordemos allí en la palabra, perdónenme un segundito, dice allí la palabra de Dios, el corazón que maquina pensamientos inicuos. De manera que esos pensamientos inicuos que llegan a nuestra mente, sí, se convierten en elemento de pecado, de falta. Vigilemos pues todo lo que entra en nuestra mente y lo que sale de nuestra boca y de nuestras señales a comunicar. Que esta reflexión de hoy, que repito, para mí es supremamente álgida, es bastante dura, nos alcance y nos dure y nos ayude a evaluarnos permanentemente. Regales unos minutos y esos minutos se le volverán horas y esas horas se le volverán días. Y esos días se volverán su vida. Que el Señor les guarde, que el Señor les ministre, que el Señor les acompañe hoy y siempre. Un feliz y muy bendecido día.